Buenas tardes, bienvenidos a nuestro hospital, el programa institucional del Hospital Gabriel Peláez Montoya. Hoy vamos a hablar sobre vacunación en niños y en adultos. Para eso tenemos como invitado a José Hernando Correa. José Hernando, bienvenido a nuestro hospital. Muy buena tarde, Clara. Bueno, José Hernando, pasemos a hablar sobre el tema de hoy, que es la vacunación. Empezamos a hablar sobre la importancia en la vacunación en los niños. Bueno, el tema de vacunación es un programa a nivel mundial que cada país pues obviamente tiene que cumplir con estos requisitos para la prevención de enfermedades que son transmisibles y que con un proceso que se llama inmunización se previenen todas esas enfermedades. ¿Por qué es importante entonces? Porque vamos a reducir en un mínimo el contagio de una enfermedad de una persona a otra, ¿cierto? Y que eso se nos convierta en una posible epidemia, pandemia, ¿sí? Y que coja ya muchos países y pueda ocasionar daños severos o muerte. Mira, una vaca, una... Gerardo, las vacunas. ¿Cuál sigue? ¿Neumococo? ¿Rotavirus? No se enreden. A las vacunas hay que ir 8 veces. Al nacer y cuando cumplen los 2 meses. Al cumplir 4, 6 y 7 meses. Al año y medio y a los 5 años. Así de fácil, sin enredos y nombres extraños. Recuérdalo siempre con esta canción. Y lleva el carnet de vacunación. Vacunas al día, te la ponemos fácil. Bueno, José Hernando, ¿cuál sería más o menos el esquema de vacunación que tienen los niños desde que nacen hasta que ya pues terminan sus vacunas como niños o como adolescentes? Bueno, hay un comercial del Ministerio de Salud y Protección Social donde sale una vaquita y dice que al esquema de vacunación hay que ir 8 veces, ¿cierto? Las 8 veces pues no es que haya que ir el total de las 8 veces. ¿Por qué? Porque cuando un niño nace en un servicio hospitalario, allá mismo en el servicio hospitalario se le colocan las primeras dosis que llamamos recién nacido. Se le coloca una vacuna de BCG o vacuna contra la tuberculosis meningea. Esa se aplica en la región escapular izquierda, o sea, atrás del hombro. Se aplica una décima. Esa vacuna lo que va a efectuar ahí como en esa parte intradérmica es como penetrar un poquito el tejido. Esa vacuna por ahí a las 8 o 12 semanas después de haberse aplicado se incona, se pone como si fuera un barrito y esa es la que queda una cicatriz para todo el resto de la vida, que ya cuando uno llega a un estado adulto, la vamos a encontrar la cicatriz ya es en el brazo. ¿Listo? ¿Qué cuidados, Nando, tienen que tener las mamás con ese inconito que se les presenta a los niños? Bueno, uno les explica muy bien en el momento del procedimiento de que eso no se puede estripar, no se puede aplicar ninguna crema, tampoco colocarle paños o emplastos, nada, se deja así quietecita. Hay algunas mamás que dicen, ay, es que a él nunca se le inconó, ¿cierto? No es que se haya perdido la efectividad, ¿cierto? Dependiendo de la profundidad en que uno coloca, se puede inconar demasiado o no, ¿cierto? Incluso hay algunos niños que cuando queda de pronto mal puesta, pueden hacer una reacción que se llama BCGitis, coge un ganglio linfático y explota, puede ser en la parte de adelante del tórax, ¿cierto? Entonces uno tiene que tener mucha precaución al vacunar a un niño y saber cómo se le aplica pues la vacuna. Esta nos va a cubrir, es una enfermedad que se llama tuberculosis meningea, o sea, de la cabeza. ¿Listo? No es la tuberculosis común, que uno normalmente pues está enseñado, acostumbrado a mencionar, ¿cierto? La otra es la vacuna contra la hepatitis de tipo B,
que se les coloca en el muslito, preferiblemente elegimos el derecho. Siempre tenemos como una caracterización de la aplicación de esto para saber que si hay alguna reacción después de haber aplicado la vacuna, saber a qué vacuna fue, ¿cierto? Si nosotros manejáramos cualquiera de los dos muslos, pues no sabríamos si fue una reacción a una aplicación de un medicamento que se les hace en sala de partos, que es la vitamina K, que es para prevenir que los niños sangren, ¿cierto? Entonces uno diría, ¿fue el lado donde se le colocó la vitamina K o sería el lado donde está la vacuna? Entonces hacemos como esa distinción del sitio para uno saber si hubo alguna reacción después de la vacuna, ¿cierto? Entonces mira que esa primera la mamá no lo tiene que traer, entonces ya van a quedar 7 venidas realmente que la mamá tiene que hacerlo. ¿Cuándo hay? Entonces nosotros llamamos un esquema regular, que es el que tiene una frecuencia, ¿cierto? Y va a ser a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses. En los carnets aparece que a los 7 meses se coloca otra, al año, año y medio y 5 años. Ahí estaría todo el esquema de vacunación de un niño. Bueno, pasemos también a hablar, Nando, sobre la vacuna de pronto ya en niños más grandes o en adolescentes, que sería entonces de pronto la del VPH. Bueno, entonces el niño cuando llega ya a la edad de los 5 años, ya uno dice, mamá, ya el niño o la niña terminó su esquema regular de vacunación, ¿cierto? Es como lo básico, como cuando un niño hace su básica primaria, ¿cierto? En el grado 5º termina y ya hizo su básica primaria. Entonces ahí no es que pare todo el proceso, hay que seguir después otra secuencia más, y es, si son niños, realmente uno les dice a las mamás, ahí termina su esquema de vacunación. Si son niñas, se continúa otro esquema de vacunación a partir de los 9 años. ¿Por qué diferencia entre niños y niñas? ¿Cierto? Viene a los 9 años una vacuna muy importante, muy necesaria, que es la del VPH o VPH, pues, ¿cierto? Esa es para el virus del papiloma humano. Es un virus que se transmite de persona a persona. Hay algunos comentarios de pronto callejeros cuando dice que es que el hombre es el que le transmite el virus a la mujer y que la mujer es la que lo desarrolla, entonces por eso le da el cáncer a la mujer. Nosotros como individuos tenemos una flora en nuestro cuerpo, ¿cierto? Y mi flora puede ser compatible con la flora de otra persona, mas no compatible con la flora de otra persona, ¿cierto? Entonces, es una cantidad de células a nivel genético que en algunos se puede hacer X cruce y no pasa nada, mientras que en otros, si se hace el cruce o el contacto, puede hacer una reacción, ¿cierto? Ahí es cuando también a nosotros nos han infundido toda la vida que entre la misma familia no se puede concebir o no se pueden tener pues relaciones o no se puede programar hijos porque entonces salen bobos o salen chonetos o no sé qué, una cantidad de cosas que nos han metido. Pero es una cantidad de caracteres que tenemos en nuestro cuerpo que eso puede llevar o conllevar a eso, ¿cierto? Es lo mismo que toda esa parte de la flora de nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces, cuando un hombre y una mujer tienen sus relaciones, comparten esos virus, ¿cierto? Entonces, ahí puede ser que no hay una compatibilidad y empiezan a ocasionar daño. ¿Daño en quién? En cualquiera de los dos, ¿cierto? Porque el hombre también puede producir cáncer por virus del papiloma humano. Pues nosotros no tenemos útero o cuello uterino, pero nosotros tenemos otros órganos que comparten la parte genética y es, por ejemplo, la próstata. Entonces nos puede dar un cáncer de próstata, nos puede dar cáncer a nivel de garganta, ¿cierto? Por el mismo virus del papiloma, o sea, es un virus que se transmite prácticamente
como relación sexual. Porque entonces la vacuna se le coloca a las niñas y no a los niños, y nosotros también como individuos también podemos sufrir o padecer del cáncer, porque es de mayor incidencia el cáncer en la mujer que en el hombre. Entonces es mucho más propensa la mujer a adquirir ese cáncer a través de ese virus del papiloma que el mismo hombre, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el Estado de Colombia en este momento? Es darle esa protección, esa oportunidad a las mujeres para reducir esa incidencia de cáncer de cuello uterino y tener que recurrir después a otros métodos más costosos que la biopsia, las conizaciones, tenerle que hacer una cirugía para extirpar pues ya como tal el cáncer del útero, o sea, hacer una histerectomía, o posiblemente una cantidad de otros tratamientos ionizantes o radioterapia o quimioterapia para manejar eso, y que en resumidas cuentas, incluso de todos esos gastos que se hacen, de todas esas incomodidades para la paciente, igual su fin va a terminar muerta, ¿cierto? Entonces es para reducir eso. Llegará el momento en que el Estado colombiano va a tener la suficiente cantidad de presupuesto para adquirir la vacuna y empezar también a vacunar a los niños, porque eso es lo ideal, que la vacuna sea universal. Bueno, Nando, otra parte importante sobre este tema de la vacuna del VPH, de pronto es que le hables un poquito a la gente sobre esos mitos que se tienen y todo lo que se ha hecho para esclarecer eso, que además hubo una época que la gente estaba diciendo y que salió en los noticieros que era mala, que producía una cantidad de cosas. Entonces hablar un poco sobre eso, que la gente tenga clarísimo eso en sus casas, que no es peligrosa, que realmente hace bien al cuerpo, cuida a las niñas para un posible cáncer. Sí, a ver, lastimosamente estamos dentro de una sociedad muy amarillista. Nos encanta cuando el vecino sufre porque lo publicamos a 4 y 5 vientos sin saber realmente por qué está sufriendo, no, ¿cierto? Si el vecino de mi casa, por decir algo, tuvo algún problema con la mujer, entonces claro, yo me voy y hablo con la otra vecina y le digo, usted no escuchó la pelea de anoche y es que no sé qué, y es que se estaban cascando, le voy aumentando un poquito más hasta que a lo último salen diciendo que es que ese señor violó a no sé quién y no sé cuánto, ¿cierto? Entonces eso nos pasa en este país. La prensa o los medios de comunicación son fanáticos por anunciar, por publicar, por, mejor dicho, acabar con la honra, reputación del que sea. Eso nos pasó a nosotros con la parte de vacunación del VPH. Entonces fue muy fácil de que en una comunidad de El Carmen de Bolívar pasara 1 o 2 casos de un shock en unas niñas de un colegio donde fueron a vacunar. Entonces claro, la prensa dijo que era que la vacuna estaba mala, que había hecho cierto daño. Entonces todas las demás que fueron intervenidas o que fueron aplicadas esas dosis en ellas, entonces claro, empezó un pánico colectivo, que eso se regó por todo el país y salió del país y siguieron, ¿cierto? Entonces es un daño que hacen sin saber realmente las cosas, sin haber dado un diagnóstico, sin haber hecho un estudio previo a lo que haya pasado. Fuera de esto, entonces, niñas anteriores que estuvieron en las mismas situaciones pues de usuarias del programa, del esquema, entonces dijeron sí, entonces ya empezó programas de X y Y canal, hacer testimonios de ellas, entonces que habían quedado parapléjicas, cuadriplégicas. Entonces todo eso va sumando una cantidad de errores, de confusiones para la población, ¿cierto? Cuando una vacuna sale al mercado, a la aplicación de este inmunobiológico para la prevención en las personas,
Eso tiene una secuencia hasta de 25 y 30 años atrás en probar y hacer todos los estudios de esto. Entonces la vacuna no contiene ningún metal pesado, como se dijo, no ocasiona ningún daño. Obviamente todo medicamento, todo inmunobiológico puede tener una parte de interacción o de efecto secundario en alguna persona, pero por eso se hace un seguimiento más o menos los primeros 20 a 30 minutos después de aplicado. Después de ese tiempo, ese lapso de tiempo, ya no se considera un efecto secundario o una reacción postvacunal. Entonces hay que mirar muy bien las cosas y saber cuándo hablo yo lo que tengo que hablar. Si yo, por ejemplo, vine a un servicio acá en el hospital, cualquiera, consulta, laboratorio o algo, salgo del hospital y llegando a la esquina me coge un carro y me atropella, pues quien me atropelló es el carro, pero no sabemos realmente qué fue lo que pasó, ¿cierto? Entonces, todo eso hay que hacer un estudio, hay que hacerle una secuencia. Entonces, hablaron mal de la vacuna, incluso hoy, por ejemplo, hablaba yo con un señor en una vereda, Santa Gertrudis, y él me decía, es que yo no dejé vacunar mis 2 hijas por esto y por esto. O sea, son personas que andan metidas en otro cuento, tanto ideológico como a nivel espiritual, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la religión que están, entonces no creen en eso. Hay muchos que se atreven a decir que eso es una venganza de los mismos gringos hacia Colombia, que están embobando a las mujeres, que están acabando con la reproducción en las mujeres de acá. O sea, son todo lo que usted le quiera. Y las redes sociales, eso es todo el bien que nos hacen, acabar con un prestigio de algo importante. Bueno, Nando, continuemos con las vacunas y hablemos ya de las vacunas que deben ponerse en las personas adultas. Bueno, entonces mire que el esquema en cierta población no termina a los 5 años, sino que se continúa. Ya tenemos entonces las personas adultas, mujeres, que se supone pues que una mujer ya cuando es adulta ya tiene la capacidad de decidir si va a tener o no va a tener familia. Entonces ahí ya donde viene el proceso de gestación. Toda gestante durante el proceso de la gestación, que se supone que son 9 meses, requiere de 2 vacunas diferentes. Una que es la vacuna de influenza estacional, que es una vacuna que normalmente cada año llega a partir del mes de mayo. ¿Por qué estacional? Porque solamente viene en una temporada del año o se manejaría en una temporada del año. Porque la vacuna de influenza requiere la elaboración o preparación con los virus de la última cepa que aparece. Es una enfermedad que muta, o sea, cambia de forma anualmente, ¿sí? Entonces, estamos en este momento aplicando cepa de mutación 2017. Entonces, esa vacuna se les coloca a las gestantes a partir de la semana 14 de gestación. Y luego se cita a una otra vacuna, pues, que es a partir de la semana 26, que es para prevenir la difteria, el tétanos y la tosferina. Esa principalmente va enfocada a esa prevención, pero al bebé que está esperando. Es para que el bebé, cuando nazca, ya tenga como un recorderis, una pre-inmunización con respecto a esas 3 enfermedades, porque él no va a recibir esa vacuna sino hasta los 2 meses de haber nacido, que es la que decimos que se empieza la vacunación o el esquema regular. Y todos aquellos pacientes mayores de 60 años, usuarios, sean hombres, mujeres, requieren de esa vacuna de influenza estacional y debe ser cada año. Lo ideal es que se aplique por ahí entre los meses de mayo a agosto, ¿sí? Que se haga en ese lapso de tiempo. Pero uno, por ejemplo, en este momento todavía tenemos cierta cantidad de vacuna ahí y eso uno ruéguele a la gente adulta
que venga, que tienen derecho. Si de pronto esa vacuna la estuviéramos vendiendo y bien costosa, ahí sí venían a lagrimearle a uno la oficina que qué hacían para adquirirla, que si les daría un tiempecito para pagarla o que si se la regalaran. Entonces es importante, si tienen beneficio con esa vacuna, hagan uso de ella, vengan, estamos en un horario muy flexible pues para que soliciten la vacuna y se hagan vacunar. Bueno, Nando, otra vacuna importante y que de pronto se ha presentado como casos en el país y es sobre el sarampión. Contémosle un poco a la gente sobre qué es el sarampión y en general por qué se han dado como esos casos de sarampión y en qué momento, por ejemplo acá en el municipio, si ya cuando estemos adultos la podemos volver a aplicar o cómo es ese proceso. Bueno, tenemos unos casos muy malucos en el país. Colombia ya se había certificado hace 4 años libre de sarampión. La Organización Mundial de la Salud ya nos había certificado un país libre sin sarampión. El sarampión que hay en este momento en el país no es autóctono, no es nuestro, es un sarampión importado. Viene lastimosamente de nuestro país vecino, que es Venezuela. Sabemos la situación que está atravesando Venezuela, no es solo de este año, sino de muchos años atrás, casi con este régimen que llevan, porque no se estaban aplicando vacunas. Solo habían unas pocas vacunas de acceso pues a la población que lo requiriera, pero no es obligatorio, pues no es tan intensa como se hace acá en Colombia, ¿cierto? Entonces se presentaron brotes de sarampión allá y son gente que están viniendo y están contagiando otras personas. La pregunta ahí sería, si la población de Colombia está vacunada, entonces ¿por qué se enferman esos niños que ya están vacunados con sarampión? Entonces, se han presentado algunos casos en población vacunada, pero hay una cosa, las vacunas no son 100% seguras en el sentido de que van a cubrir, si yo ya estoy vacunado, entonces voy a estar repelente contra toda la parte externa mía, no. Hay situaciones especiales y es que un niño, como es muy susceptible, fácilmente se le pueden bajar sus defensas, así esté vacunado, y ahí es donde se abren unas ciertas ventanas de oportunidad para esas enfermedades. Entonces, está en contacto con una persona que tiene el virus, ¿sí? Y fácilmente lo puede adquirir. Pero el mayor problema que tenemos en este momento es que se están enfermando son niños menores del año, porque esa vacuna solo se coloca o se aplica pues a partir del año de edad, ¿sí? Y se aplica al año y cuando tienen sus 5 años se les coloca una dosis de refuerzo. Entonces esos niños se están enfermando antes de cumplir el año y son los que están llevando el problema, entonces por eso se nos está incrementando. Una persona adulta se puede colocar entonces la vacuna de sarampión, pues todos fuimos vacunados ya contra sarampión rubeola desde el 2005 para acá, ¿cierto? Las personas adultas incluso se vacunaron en ese entonces y ahí con eso logramos la certificación de la OMS que éramos un país libre de sarampión. Ahora, ya todas las personas que tengan un contacto directo y más, si son trabajadores de la salud, les están exigiendo esa vacuna triple viral que es sarampión, rubeola y paperas, ¿cierto? Entonces, mire que si nosotros de todas formas tenemos acceso a esas vacunas de niños al año y a los 5 años, cuando hay epidemias de parotiditis o papera, mire que también la gente se enferma, ¿cierto? Porque uno alcanza a tener como un cubrimiento en el cuerpo, una potencialidad del inmunobiológico hasta un 85%, o sea que nos está quedando más o menos un 15% con probabilidad de una ventana inmunológica.
Bueno, Nando, entonces aquí hablando de esa importancia de las vacunas, tanto en los niños como en los adultos, y del cuidado y de la regularidad que debemos tener con ellas, las papás, las mamás, y nosotros también estar muy conscientes de eso. El próximo 27 de octubre se va a realizar la Jornada Nacional de Vacunación, entonces hablemos un poco sobre eso, Fernando, y contémosle a la gente cómo puede acceder a ello. Sabemos que en el hospital en general la mayoría de las personas son juiciosas con su vacuna, ustedes están muy pendientes llamando y buscando a las personas para que tengan sus vacunas al día, pero entonces para esas personas que de pronto le falta alguna vacuna, contémosle más sobre esta jornada, José Hernando. Bueno, la Jornada Nacional de Vacunación, el Ministerio de Salud y Protección Social fija anualmente 4 grandes jornadas de vacunación, ¿sí? Con el fin de estimular, de sensibilizar a la gente, o recordarles pues que es importante el esquema de vacunación en la población objeto, y que cuando nos están invitando a esa jornada es para que esculquemos los carnets, miremos los carnets si estamos bien con el esquema de vacunación o si le hace faltan vacunas a la población que tienen en sus hogares, ¿cierto? Entonces es la hora de ponerse en pilas con ese esquema de vacunación. No vamos a colocar vacunas distintas o diferentes o a población distinta, pues como muchas veces se vienen y dicen, ay, es que anunciaron que era una jornada de vacunación, entonces yo traje el niño a ver qué le hace falta, ¿cierto? Nosotros acá en Jardín somos muy juiciosos con esa parte y con el seguimiento de esos esquemas de vacunación. Entonces en el carnet, siempre en la parte de adelante, donde está toda la identificación del usuario, le colocamos con lápiz próxima cita para, ¿cierto? Entonces, si es algún niño que se nos pasó o que se fue a vivir a otra parte y que por ahí no lo hizo vacunar y regresó nuevamente al municipio, es importante que mire si está al día con el esquema de vacunas, ¿cierto? Si no está pendiente pues de algún esquema atrasado que tenga, entonces es la oportunidad para que ese día se acerque al servicio de vacunación y acceda a la vacuna, ¿cierto? Lo mismo los adultos, entonces todos los mayores de 60 que el año pasado se vacunaron y que este año no se han vacunado, pues vengan también y hagan uso de esa vacuna, se protejan ahí con la vacuna de influenza. Eso, básicamente, eso es lo que consiste o lo que está programado para la jornada de vacunación del 27 de octubre. Hay que recordar que es desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, no es que lleguen al servicio a las 4:15 o 4:25, porque es que yo sé que usted se queda otro ratico ahí, y porque es que nos toca hacer una cantidad de informes para poderles mandar al ministerio, ¿cierto? Entonces hay que consolidar toda esa información del día y de los días atrás para poderle mandar al ministerio, porque ellos tienen que pasar obviamente esos reportes también a la Organización Mundial de la Salud. Entonces, que hagamos uso de ese servicio, que vengamos y solicitemos la vacuna que requiere. Bueno, José Hernando, muchas gracias por estar acá. Recuerden entonces con este tema la importancia de las vacunas en toda la etapa de la vida, sea desde pequeños hasta las personas más adultas. Recuerden, los que de pronto tienen alguna vacuna pendiente o están viendo el programa, recuerden mirar en esos carnets de los niños si les falta algo, si se fueron de paseo, perdieron la citica que tenían. Entonces, muy pendientes de eso para que asistan a esta jornada. José Hernando, muchas gracias por estar acá con nosotros. Con mucho gusto, muchas gracias al canal Antena 4 por este servicio que le presta tanto al hospital como a la comunidad de Jardín, que eso es otra de las cosas, que tenemos el recurso, pero no hacemos un buen uso de él. Hay mucha gente que de pronto ni siquiera le interesa todos estos programas y es importante que la comunidad los conozca. Bueno, a ustedes recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como ese Hospital Gabriel Peláez Montoya, en Twitter estamos como Hospital GPMJ. Recuerden también que pueden ver los programas en el canal de YouTube, que también aparecemos como ese Hospital Gabriel Peláez Montoya. Si tienen alguna petición, queja, sugerencia, reclamo o felicitación, pueden acceder a estas quejas o reclamos o lo que tengan que contarnos en los buzones de sugerencia que están acá dentro del hospital, o también tenemos un correo
electrónico habilitado para ello, que es pqrshospital@gmail.com. Muchas gracias por estar acá con nosotros, nos vemos en nuestro próximo programa y que tengan una buena tarde.